Sí, ok, perfecto. Muy bonitas las vistas. Siempre una buena variedad. Amén. All right, entonces, si usted no tiene los versículos, están en la mesa por detrás. Y usted tiene libertad para buscar los versículos en este momento. Okay. Ya tiene 60 segundos. No estoy bromeando. Pero ya están ahí los versículos si no tiene. Y usted está perfectamente bienvenido para buscar los versículos en la Biblia. La razón que tenemos en la lista es que muchas veces yo voy rápido. De esta manera puedo usar más versículos, ¿verdad? No tengo que esperar que estamos buscando, aunque es perfectamente bien si usted prefiere hacer esto. Hoy el tema del mensaje es ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Muchas veces nosotros pensamos de la iglesia como un edificio, ¿okay? Pero en realidad este edificio es el edificio que pertenece a la iglesia, no es la iglesia, ¿okay? La iglesia en realidad es las personas, como vamos a ver. La palabra iglesia es una traducción de la palabra griega eclesia. Usted mira muy semejante el español y el griego, iglesia, eclesia. La idea principal de esta palabra es un grupo de personas que han juntado para un propósito en particular, que en la antigüedad lo usaron cuando tenía una asamblea política ahí en Grecia, cualquier clase de reunión, donde la gente salieron de sus sitios y llegaron para estar juntos. Eso fue una eclesia, una asamblea. En cuanto de su significado en la Biblia, la iglesia es un grupo de personas que Dios mismo ha llamado para ser su pueblo en la tierra. ¿Okay? Dios ha llamado a estas personas, son individuos, pero ellos forman un grupo que es la iglesia. Y esta iglesia, estas personas son separados del sistema mundial y entregados al Señor Jesucristo. Separados del sistema mundial y entregados al Señor Jesucristo. Okay, vamos a orar. Padre, gracias por el buen día. Gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Gracias por los esfuerzos de todos los que han venido. Y te damos gracias que todavía tenemos libertad, que podemos levantarnos y con transporte suficiente podemos ir por aquí, por allá, y nadie nos dice qué está haciendo. Gracias por esta libertad. Gracias por la abundancia que tenemos. Gracias por un lugar como este edificio que podemos reunirnos. Y pedimos, Señor, tu bendición sobre cada persona y cada familia que está representada aquí esta mañana. Y para los que están enfermos o tal vez trabajando y no podrían venir esta mañana, Señor, ayúdales también. Bendice a nuestros hermanos ayudando en el nursery, también ahí los niños que están en el Junior Church, y que el servicio en inglés, que todo sea para la gloria de tu nombre. Y ayúdame a dar el mensaje bien en el nombre de Cristo. Amén. All right. La iglesia se manifiesta en dos formas. Dos. Primero, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo consiste de todos los verdaderos creyentes de la época de la iglesia. Esto es el periodo desde el día de Pentecostés, cuando empezó la iglesia, hasta el rapto, cuando Jesús viene para toda la iglesia y para llevarles al cielo para estar con Él durante el tiempo de la tribulación. Entonces, eso es la época de la iglesia y eso es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Se puede llamar este grupo la iglesia invisible. ¿Okay?
Algunos dicen iglesia universal, pero no me gusta esta terminología, ¿verdad? No es malo en sí, pero yo prefiero otros términos. El cuerpo de Cristo es un término bíblico y invisible es el hecho que nadie puede ver todo este grupo sino solamente a Dios. ¿Okay? Obviamente hay millones, yo espero, millones de creyentes en la tierra que usted y yo nunca vamos a conocer hasta llegamos al cielo, ¿verdad? Entonces, y nadie puede ver todos a la vez, sino solamente Dios. Por eso se puede llamar iglesia invisible. ¿Okay? Al contrario, yo puedo ver a ustedes, pero muchas veces, como una hermana dijo, no puedo escucharles porque olvidé los lentes. Amén. Pero tengo mis lentes esta mañana. Entonces, la segunda manera que la iglesia se manifiesta, eso fue la primera, el cuerpo de Cristo, que consiste de todos los verdaderos creyentes, ¿okay? El cuerpo de Cristo. La segunda manera que la iglesia se manifieste es la iglesia local. Y eso es la iglesia que usted y yo conocemos, ¿okay? Eso es donde vamos para tener comunión con nuestros hermanos. Eso es donde vamos para alabar al Señor juntos. Eso es donde vamos para adorar al Señor con nuestras ofrendas y diezmos. Y para escuchar la palabra de Dios. Para orar juntos, ¿verdad? Eso es la iglesia local. La iglesia local, y escuche bien eso, ¿okay? La iglesia local es un poco diferente en cuanto a su membresía, ¿okay? La iglesia local consiste de personas que han confesado su fe en Jesucristo y que han sido bautizados después de confesar su fe en Cristo. All right? Ayúdame. Yo dije, y la Biblia dice, que el cuerpo de Cristo consiste de todos los que verdaderos Cristos, los salvos. ¿Okay? Una iglesia local consiste de personas que han confesado su fe en Cristo y han sido bautizados. Pero lamentablemente en casi toda iglesia local hay personas que han confesado pero no tienen la fe en el corazón. ¿Okay? Y eso es la diferencia. El cuerpo de Cristo, solamente los verdaderos, los salvos. Una iglesia local, tenemos mayormente creyentes, yo espero, ¿verdad? Entonces, pero puede ser que algunos, por una razón o otra, puede ser por error, puede ser porque ya están escondiéndose, lo que sea, pero tiene una confesión con la boca que han recibido a Cristo y han sido bautizados y entonces son miembros de la iglesia local. En otra palabra, es posible de ser miembro de una iglesia local, pero no ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces ya miramos la distinción entre los dos. Pero en la Biblia, los dos se refiere a la iglesia. Pero vamos a ver algunas de las cosas en particulares. La Biblia habla de estas dos manifestaciones de la iglesia. El propósito de la iglesia, bueno, el propósito de cualquier cosa que tiene que ver es glorificar a Dios, ¿verdad? Pero el propósito en particular de la iglesia es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y la enseñanza de toda la palabra de Dios. En la iglesia lo que debemos tener es discípulos haciendo otros discípulos, haciendo otros discípulos. Eso es el plan de Dios para la iglesia. All right, entonces vamos a empezar. El versículo principal que yo puse, aunque vamos a ver muchos versículos, es Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice, Cristo hablando a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como hemos hablado en un mensaje en los últimos 6 meses, la roca en ninguna manera es Pedro, la roca es la verdad, la confesión que Pedro hizo, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Altísimo. Eso es la roca, ¿verdad? Jesucristo, el hecho que Él es Dios, Él es el Cristo, ¿okay? No es Pedro. Pero ¿qué dice? Edificaré. Edificaré. Es un verbo
primera persona, ¿ok? Futuro, continuo, es algo que Cristo está haciendo. Cristo lo está haciendo. Yo edificaré, ¿y qué? Mi iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo. ¿Ok? Eso es importante para entender. La iglesia es propiedad del Señor Jesucristo. La iglesia es esposa de Jesucristo espiritualmente, ¿verdad? La iglesia es sumamente importante para el Señor Jesucristo. Debemos tener cuidado cómo tratamos a la iglesia, porque Cristo lo toma en serio. ¿Ok? Y eso es muy importante para entender. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vamos adelante. La victoria podemos ver a través de la historia lo que parece como tiempos bajitos, pero el Señor siempre tiene su remanente y el Señor tiene su propósito en la manera que está haciendo las cosas. Bien, entonces también 1 Corintios 10:32, déjame ver aquí, Colosenses 1:18, hablando del cuerpo de Cristo. Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Okay? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En la iglesia, como en toda la tierra y el universo, Dios ha ordenado que nuestro Señor Jesucristo tiene la preeminencia. Alá, Buda, cualquier otro, son nada más que ídolos y mentiras. El Señor Jesucristo tiene la preeminencia. Y un día, cada rodilla va a doblar, cada boca va a confesar que Jesús es el Señor para la gloria del Dios Padre. Amén. Amén. Entonces, vamos a seguir. 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo, y nombra 3 grupos, judíos, ni a gentiles, ni a ¿quién? La iglesia de Dios. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia entera, ¿verdad? El pueblo de Dios en esta época, la iglesia. Efesios 3:21, ¿ok? Déjame ver 12. Déjame ver aquí. Yo creo que tenía otro versículo y lo dejé de la lista, pero voy a leerlo. Dice aquí, hablando de la iglesia, a unos puso Dios en la iglesia, y eso está hablando no de una iglesia local en particular, sino del cuerpo de Cristo. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Sí o no? ¿Están despiertos? ¿Son todos apóstoles? No. El hecho es que en la tierra hoy no hay apóstoles. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? No. Entonces, en esta época apostólica, aún en la época apostólica, los dones no fueron dados a todos estos dones espectaculares. ¿Qué hay, hermano? Eso fue 1 Corintios 12:28. No sé, por alguna razón no lo puse en la lista, pero es un versículo importante. Está hablando de la iglesia entera, porque los apóstoles no pertenecían a solamente una iglesia local, ellos fueron para la iglesia completa, ¿verdad? En la época apostólica Dios puso muchos dones, lo que yo digo dones de señales o espectaculares, porque en la época apostólica todavía no teníamos la palabra de Dios completa. El Antiguo Testamento tenían, pero el Nuevo Testamento Dios estaba en el proceso de dar. ¿Okay?
Entonces, por eso Dios usó. Pero una vez que ya tenemos la palabra de Dios completa, ya no hay necesidad de estos dones espectaculares. Los dones que tenemos ahora son mucho más, podemos decir prácticas en el sentido, tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos gente que tiene el don de ayuda, don de dar, el don de misericordia, muchos otros dones que no escucho mucho, pero son tan importantes como estos en la época apostólica. Bien, entonces Jesucristo está edificando su iglesia, la iglesia pertenece a Él. También Cristo ama a su iglesia. Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia, la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Otra vez la idea que es el cuerpo de Cristo. Efesios 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, espiritualmente. Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó y ama a la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El esposo, un deseo de usted debe ser el mismo deseo de Cristo, que su esposa se va progresando, mejorando todo el tiempo, y usted es la persona muy responsable para ayudarle, porque usted ama a ella como Cristo ama a la iglesia. Bien. La iglesia local tiene miembros. La iglesia local tiene miembros. ¿Qué es necesario? Ya hemos hablado de eso, pero vamos a ver. Confiesan su fe en Jesucristo. Es una confesión abierta. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, note eso, es para reconocer que Jesús es mi Señor. No solamente que Él es mi amigo, no solamente que Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos cosas aquí, una confesión con la boca, pero también una fe verdadera en el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, eso es justificación, pero con la boca se confiesa para salvación, en el corazón, y también confesión abierta por la boca. También aquí en Hechos, la gente que recibieron a Cristo fueron bautizados, Hechos 2:40. Con otras muchas palabras testificaba, eso es el día de Pentecostés, ¿verdad? Pedro está predicando con otras muchas palabras. Entonces usted lea en Hechos capítulo 2 el sermón en el día de Pentecostés, usted dice, qué corto. No, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Fue un mensaje que pone a mí avergonzado, porque mis mensajes son tal vez 45, una hora, lo más probable Pedro predicaba 2 horas, ¿verdad? Bueno, estoy pensando, ¿verdad? No, la Biblia no dice, pero muchas otras palabras, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, eso es, ellos creyeron en Cristo, ¿qué pasó? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia ya empezó, 3,000 personas, la iglesia local. ¿Y qué más? Creyeron, fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, eso es, que asistencia como iglesia juntos, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo eso fue una parte importante de la iglesia local ahí en Jerusalén. Ya empezó con un tremendo grupo, 3,000 personas. Creyeron, escucharon la palabra, creyeron en Cristo, fueron bautizados
y ya se hicieron miembros de la iglesia local en Jerusalén. Bien, y seguían la doctrina bíblica, eso es de los apóstoles, lo mismo como nosotros. ¿Sabe, hermanos? La mayoría del Nuevo Testamento que usted y yo tenemos aquí, Dios usó apóstoles para escribir la mayoría de eso. No todos, tenemos por ejemplo el mismo de Lucas y Hecho, fue escrito por un doctor, Lucas, el doctor Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero la mayoría tenemos Mateo, Juan, Marcos y Lucas no eran apóstoles, pero los otros dos tenemos todos los epístolas de Pablo, que era un apóstol, tenemos las epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis, apóstol, tenemos Pedro, 2 cartas, apóstol. Entonces la gran mayoría del Nuevo Testamento fue dado a nosotros por los apóstoles, por eso dice la doctrina de los apóstoles. Bien, ¿cuál fue el mensaje de la iglesia y el mismo mensaje de hoy? El Evangelio. El Evangelio es el mensaje principal. Hechos 20:21, nosotros sabemos los detalles del Evangelio, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero esos son los hechos del Evangelio. ¿Qué hay que hacer para aprovechar de eso? Porque déjenme preguntar algo a ustedes. Si usted fue como yo crecí asistiendo en una iglesia, ¿okay? Mayormente la iglesia luterana, ¿verdad? Y yo fui creciendo, memorizando versículos, y yo puedo decirles honestamente, sin cualquier duda, que desde mi niñez yo creía aquí en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Toda mi vida. Pero ¿sabe algo? Yo era un niño, bueno, para mis padres, un buen muchacho, pero un niño que aprendió y usaba malas palabras, no al frente de mis padres, ¿verdad? Que no quería el jabón en la boca, ¿verdad? Y no al frente de los maestros tampoco. En diferencia de hoy, yo no sé cómo son las cosas, ¿verdad? Pero yo era un niño perdido, aunque yo fui a la iglesia cada domingo y yo creía todas estas cosas. Yo creía, yo no estoy mintiendo, yo creía que era la pura verdad. Yo creía que Dios hizo todo el universo, ¿cierto? Pero yo era perdido, porque la creencia fue nada más que aquí. Tal vez usted fue lo mismo, tal vez usted fue lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer para aprovechar de este evangelio? ¿Okay? Los hechos del evangelio. Dice aquí en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Son dos lados de la misma cosa que tiene que pasar en el corazón de nosotros. Tenemos que tener arrepentimiento, como dice aquí, para con Dios. Quiere decir que reconocemos que Dios es santo y yo soy un pecador perdido, sucio, pecador delante de un Dios santo. Eso debe darme dolor en mi corazón, como vamos a ver en un momento. Y yo debo entonces tener un deseo de no querer seguir con este rumbo, este camino en mi vida. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La gente no son salvos sencillamente porque creen en Dios. Tienen que creer en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y los dos, si son verdaderos, siempre van juntos. Donde hay una fe verdadera, hay arrepentimiento verdadero. Donde hay arrepentimiento verdadero, hay una fe verdadera. Eso es seguro. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de la mente, primero que nada. Antes yo pienso que básicamente estoy bien,
Pero cuando el Espíritu Santo lleva la palabra a mi corazón, yo empiezo a entender que yo soy un pecador, perdido, alejado de Dios, en el camino hacia el infierno. Y yo vengo a Dios y digo, ay Señor, por favor, perdóname, aquí estoy, no quiero seguir, yo soy malo, yo soy pecador, no puedo hacer nada para salvarme. Y de este cambio de mente, por lo que viene Dios hace en nosotros, el nuevo nacimiento, hay un cambio de la vida. Escucha eso. Cambio de la mente y después cambio de ¿qué? La vida. La mente cambia y la vida cambia. Eso es arrepentimiento. Ciertamente, no es algo que usted puede hacer solo, es que Dios tiene que obrar adentro de usted. ¿Okay? También, y esta puede manifestarse de diferentes maneras, hay alguna gente que lloran y lloran, alguna gente que no lloran abiertamente, pero adentro ya están bien afectados. Hay tristeza para el pecado. Tristeza para el pecado, para pensar que mis pecados, en un sentido, clavaron a Jesucristo esta cruz. Mis pecados causaron el sufrimiento de Jesús en la cruz. Segundo de Corintios aquí, 7, dice, ahora me gozo. ¿Okay? Está hablando Pablo a la gente en Corinto acerca de este asunto de la disciplina de este hombre, ¿verdad? Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Contristados para arrepentimiento. ¿Okay? Tristeza para el pecado. Contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padece por nuestra parte. Escuche eso, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación. Hay una tristeza que yo soy un pecador, que yo soy un rebelde en contra de Dios, que me ha amado tanto. ¿Okay? Algunos lloran, otros no lloran. ¿Okay? No es necesariamente lo que está afuera, es lo que está adentro. Yo siento avergonzado por haber pecado en contra de Dios. Yo siento triste por haber pecado en contra de Dios, por haber causado este sufrimiento tan grande de Cristo. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Quiere escuchar un ejemplo muy fácil? Y vamos a leer el versículo aquí. Bueno, vamos a leer el versículo. Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Eh? Y él lo hizo. Usted puede leer los evangelios, yo no recuerdo, yo creo que es Juan, pero no estoy seguro. Uno de ellos, cuando Pedro negó la 3ª vez, Jesús estaba ahí y le miró, y los ojos de Pedro miraron los ojos de Cristo. Y él salió y dice, saliendo fuera, lloró amargamente, triste, contristado. ¿Y qué pasó con Pedro después? ¿Salió de la fe y nunca más siguió a Cristo? No. Él fue un gran líder en la iglesia, un gran predicador, ¿verdad? Al otro lado tenemos otro apóstol que se llamaba Judas Iscariote, que traicionó al Señor. Pedro negó al Señor 3 veces. Judas Iscariote vendió al Señor por 30 piezas de plata. El precio de un esclavo, nos dice. Y después él sentía muy mal, ¿verdad? Él sentía mal. Pero entonces, ¿se arrepintió en verdad? No, se fue y mató a sí mismo. Usted mire la diferencia.
La tristeza según de Dios lleva uno a arrepentimiento para la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy diferente, muy diferente. ¿Okay? Entonces, también aquí, en cuanto al arrepentimiento, es esencial para la salvación. ¿Okay? Y no es que una persona que viene a Cristo tiene que decir, yo estoy arrepentido, Señor, estoy arrepentido. No, es algo que está pasando dentro de uno, que se puede ver el resultado. ¿Okay? Lucas 5:32. Cristo dice, no he venido a llamar justos. Eso es la gente que piensa que son justos. Mucha gente así, ¿verdad? No he venido a llamar justos, sino a pecadores al ¿qué? Arrepentimiento. Mira, hermanos, amigos aquí esta mañana. Yo sé que en muchos lados están predicando que usted puede venir a Dios, usted puede venir a Cristo, usted puede tener todas las bendiciones que Cristo tiene para dar uno y usted puede seguir adelante lo mismo como siempre. Eso es una mentira del diablo. Es imposible. Cristo dijo, he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. También Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Eso es, que piensan que son justos porque que no necesitan de arrepentimiento. Cristo vino, Él tuvo su ministerio en medio de un pueblo sumamente religioso. Los fariseos, es increíble. Este ejemplo de Cristo dio un fariseo orando, mirando ahí al cielo así, ni bajando su cabeza en reverencia. Señor, yo te doy gracias que yo no soy tan malo como los demás, como este publicano. No dijo republicano, dijo publicano, ¿verdad? Como este publicano. Yo doy diezmos de todo. Yo ayuno 2 veces por la semana. Y el otro, el publicano, con su cabeza por abajo, golpeando su pecho. Señor, ten piedad de mí, un pecador. Y Cristo dije, ¿cuál de los dos fue a la casa justificado? El que se arrepintió. Por eso un versículo así, ¿verdad? Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentimiento. Entonces también Romanos 2:4 dice que es esencial, al menos precies las riquezas de su benignidad, la benignidad de Dios, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios, te guía al arrepentimiento. Dios no siempre trae a la gente al arrepentimiento por poner las cosas bien fuertes sobre ellos. Tantas veces Él manda muchas bendiciones y su benignidad, el propósito es para atraerles al arrepentimiento. Pero muchas veces en vez de recibirlo así, la gente dice, usted mira, yo puedo hacer lo que me da la gana y todavía todo va bien. Qué triste, qué triste. Segundo de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Eso es la cosa. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Usted escucha eso? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos, y la palabra todos en el griego, ¿qué quiere decir en español? Todos, ¿qué quiere decir en inglés? All. Es la misma palabra, ¿ok? Todos es todos. No es todos, con la excepción de... No. Todos es todos, sino que todos proceden a la prosperidad evangelio. No, al arrepentimiento. Arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Que todos lleguen al arrepentimiento.
para ser salvos. Eso es lo que Dios quiere. Está aquí. Y es esencial. Voy a ponerle un ejemplo muy bueno. Yo entiendo que es un ejemplo especial, pero muestra muy bien la diferencia. Aquí en Hechos tenemos Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Usted recuerde, él aborrecía el Evangelio. Él aborrecía el nombre de Jesucristo. Él quería matar y poner en la cárcel todos los hermanos. Él era el enemigo, hablando humanamente, número 1 de la iglesia, Saulo. Un hombre sumamente entrenado en el Antiguo Testamento. Fariseo, Saulo. Vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, eso es, el camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Él no solamente quería perseguir la iglesia en Jerusalén, quería ir a Damasco como misionero de los fariseos para agarrar los discípulos ahí, para traerles presos. Él fue bien entregado a lo que él quería, ¿sabe eso? Pero lo que él quería fue completamente mal. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque me persigues. ¿Por qué Cristo dice, por qué me persigues? Porque Él persigue el cuerpo de Cristo, está persiguiendo a Cristo mismo. ¿Ok? Muy peligroso, ¿sabe? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso, la idea aquí, el retrato aquí es como un animal que ya le está diciendo, dándole con un palo afilado para ir adelante, y se va ahí con las patas por detrás. Es duro, porque Cristo estaba ahí atrayéndole. Entonces, él, temblando y temeroso, aquí miramos la prueba, el resultado del arrepentimiento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, arrepentimiento trae un cambio. Antes, él aborrecía el nombre de Jesús. Ahora él está diciendo: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Parece que no tenía sus lentes, ¿verdad? Amén. Entonces Saulo se levantó de la tierra y, abriendo los ojos, nadie veía a nadie, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Ok, ¿cuánto fue afectado? ¿Cuánto afectado? Donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. ¿Ok? Cuando uno viene a Cristo, no estoy diciendo que va a pasar precisamente como eso, pero no es algo liviano. No es algo liviano, es algo importante, algo grande, ¿verdad? No todos tenemos la misma experiencia. Algunos lloran, otros no lloran. Tal vez son gozosos inmediatamente, pero es una experiencia que cambia la vida. De eso no hay duda. Algunos cambian rápidamente, algunos cambian lentamente, pero todos cambian. Arrepentimiento. Saulo se arrepintió y su nombre fue cambiado a Pablo. Ok, bien. Entonces ya la iglesia tiene miembros, los que confiesan su fe en Cristo, los que son bautizados, los que siguen la doctrina bíblica. Arrepentimiento es
importante, es absolutamente necesario, como el Evangelio es la fe en Cristo y el arrepentimiento para con Dios. Después tenemos las ordenanzas de la iglesia, bautismo y la cena del Señor, bautismo y la cena del Señor. Entonces ya no puse versículos, eso es tan conocido, pero hay un montón. El mismo Gran Comisión, Mateo 28, 18, 20. Entonces habla de ser discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces debe ser bautizado. Es el mandato de Cristo. No es una opción. No es si yo quiero. Es lo que Cristo dice, que hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, la cena del Señor es un memorial que recordamos la muerte y la resurrección del Cristo, ¿okay? La Biblia dice, cada vez que lo hacemos, recordamos su muerte hasta que Él venga, ¿okay? Entonces, Él venga porque ya está resucitado. Bien, entonces, esos son dos cosas. Ninguno de los dos salva. Los dos participamos porque ya somos salvos, ¿ok? Bien, son por la iglesia. Usted no puede decir, bueno, es que yo creo que yo voy a bautizar a alguien, ¿okay? O que yo voy a hacerme la cena del Señor, ahí en un lado o el otro. Es por la iglesia local, Bien, entonces, disciplina de la iglesia. Mateo 18, 15 y 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Quiere decir, ya está disciplinado de la iglesia si es rebelde en algo que es plenamente, abiertamente pecaminoso. Es posible tener miembros en una iglesia local que no son salvos de verdad. No fue una iglesia, pero los 12 discípulos, ¿cuántos de ellos no eran salvos? Uno de 12, y eso fue el grupo de Jesucristo. Otro ejemplo interesante de este fenómeno, Hechos 8, mira conmigo aquí, en Hechos 8. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, ¿verdad? Uno de los diáconos, estaba predicando, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos. ¿Qué son espíritus inmundos? Demonios. Demonios existen. Ellos existen en verdad. Que salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, hablando de Simón, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. ¿Okay? Hermanos, eso es gratis. La magia es un engaño. ¿Okay? Déjeme decirle, los seres espirituales, ¿sabe quiénes son? Dios y los ángeles. Ángeles santos y ángeles caídos. Eso es todo lo que hay. No hay nada más. No hay fantasmas o cualquier otra cosa. Dios y los ángeles, ángeles santos y obedientes, ángeles perdidos, el diablo de los demonios, eso es todo lo que hay. No piense por un momento que un ser humano va a mandar un demonio. Quiere decir, en el lado de magia, ¿okay? En el poder de Dios,
Se pueden echar demonios fuera, ¿verdad? Pero es Dios que lo hace, no la persona. Pero en cuanto al otro lado, pensando que usted por hacer sus símbolos y hacer sus incantaciones, sus libros de mágica y todos estos ritos, mira, eso es pura baloney, ¿verdad? Es ridículo. Y también es anti Dios. Dios condena eso completamente para hasta intentarlo. Pero eso fue el negocio de este hombre. Engañaba mucha gente. ¿Okay? A la ley se había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Okay? Después de creer, fueron bautizados. También, escucha eso, creyó Simón mismo. Y haciéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos que recibiesen el Espíritu Santo. Eso es como yo le dije en el otro mensaje, que usando las llaves para abrir a los diferentes grupos, primero los judíos, segundo los samaritanos, finalmente los gentiles con Cornelio. Entonces Pedro y Juan que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio, mira eso, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles que se daba el Espíritu, ¿cuál fue su mentalidad? Su mentalidad fue todavía el negocio de la magia. Él dijo, wow, eso es tremendo. Si yo puedo entender cómo hacer eso, puedo ganar un montón de dinero, ¿verdad? Entonces, él decía a ellos, dice, ¿dónde está? Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofrecía dinero diciendo, dadme también a este poder para que cualquiera a quien que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Okay? Ya tenían sus ojos de hacerse millonario por medio de este. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Okay? En otra palabra, este hombre hasta el momento no había venido a Cristo de verdad. Arrepiéntate, pues, de esta maldad. Ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en él, ¿cuál fue la condición del hombre? En él de amargura e impresión de maldad veo que estás. ¿Okay? Este hombre había confesado con su boca, él fue bautizado, pero la realidad no estaba dentro de su corazón todavía. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad por vosotros, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Todavía. No está contristado, está miedoso de las consecuencias, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de lo que estamos hablando aquí. Es posible tener miembros en una iglesia local que no son salvos de verdad. ¿Okay? All right. Hay varias advertencias en contra de apostasía. Ahora, vamos a estar bien claros en cuanto a una cosa. ¿Quién es el único que puede hacer apostasía? La persona que nunca ha confiado en Cristo de verdad. Si una persona de un corazón sencillo y genuino viene a Cristo como un pecador arrepentido y confiando en Cristo, en su cruz, lo que él hizo muriendo ahí y en su resurrección, Jesús le va a salvar. ¿Okay? Y ya es salvo, es justificado.
una vez y para siempre. Les doy la vida eterna. ¿Cuándo termina la vida eterna? ¿Cuándo es que termine la vida eterna? Nunca, nunca. ¿Okay? Entonces, la apostasía son las personas que se acercan y tal vez les gusta, o tal vez miren un provecho para ellos, pero nunca llegan a tener la raíz verdadera en su corazón. Mira aquí, dice aquí 1 de Juan 2:19. Juan, como siempre, lo pone bien claro. Salieron de nosotros, quiere decir que se fueron. No quieren andar con Cristo ni sus discípulos, los creyentes, no quieren andar con nosotros más. Salieron de nosotros. ¿Por qué? Pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Podría poner aquí no, pero nunca eran de nosotros. No eran de nosotros. ¿Por qué? Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso es el problema. ¿Okay? Mire lo que Cristo dijo. Él dijo la parábola de la semilla y los diferentes terrenos. Él dice aquí en Lucas 8:13, los de sobre la piedra, eso es la semilla que cayó sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Ay, 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 qué bueno, bueno. Pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Okay? No hay raíz ahí en el corazón. Es nada más que en el superficie. El mensaje les parece como algo nuevo, algo bueno, pero la realidad nunca ha llegado al corazón. Entonces, cuando viene cualquier problema, ay, ¿cuántas personas yo he hablado con Cristo? Y la gente dice, yo probé eso y no me funcionó. No me funcionó. Tal vez usted ha hablado con esta gente también. No me funcionó. Bueno, el problema no es con Cristo el Evangelio, el problema es con usted. ¿Okay? Es como la semilla que cae sobre la piedra. Eso es que hay un poco de tierra, pero debajo hay piedra. Entonces empieza a bajar, pero no a raíz, y entonces no llega, no es real, no es verdadero. Hebreos habla mucho de eso. Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué? Incredulidad. Eso es el problema. La persona que tiene fe, ¿okay? La fe sencilla y verdadera en Cristo, bueno, obviamente esta persona es salvo. El problema es que si tiene, a pesar de una confesión de la boca, en su corazón tiene un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos, ¿okay? Él dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Okay? Eso no es nada misterioso. No es algo que usted tiene que preocuparse, ¿verdad? En cuanto a eso, si usted ya tiene fe en Cristo, entonces usted no va a salir de Cristo, básicamente lo que está diciendo. ¿Okay? Pero al otro lado, si es nada más que un juego, eso es otra cosa. Filipenses 1:6, aquí está la promesa. Estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? Cristo, Dios, ¿verdad? Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, el día cuando Cristo viene. ¿Okay? Mire, hermanos, quiero decirle algo que tal vez usted no ha reconocido. Usted no empezó la obra adentro de usted. Dios empezó la obra dentro de usted. Y Dios lo va a seguir hasta el fin. ¿Okay? Es la obra de Dios, la salvación, cuando uno viene a Cristo. Bien. All right, la iglesia tiene sus miembros, su mensaje, sus ordenanzas, su disciplina, sus advertencias en contra de apostasía, ¿verdad? Sus decisiones.
Una de las razones que tenemos miembros en una iglesia local es para hacer decisiones, solamente uno. Hechos 15:22, que escuche eso. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, ¿okay? No solamente los líderes, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Okay? No fue solamente los apóstoles, no fue solamente los pastores, los ancianos, con toda la iglesia. ¿Qué hicieron? Eligieron de entre ellos. ¿Okay? Ellos participaron en la decisión. Obviamente todo bajo el liderazgo del Espíritu Santo, pero toda la iglesia participó en la decisión de enviar a Antioquía con Pablo y Bernabé. Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas, varones principales de entre los hermanos. ¿Okay? La iglesia decidió bajo el liderazgo de Dios. Hechos capítulo 6, muy importante. Aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que los creyentes griegos, posiblemente judíos con un trasfondo griego, o posiblemente gentiles, probablemente judíos con un trasfondo griego en la iglesia, contra los hebreos de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Tenía una distribución diaria, no del gobierno, sino dentro de la misma iglesia. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Okay? Entonces ustedes notan que cuando ya tenemos la comida, yo no estoy sirviendo, yo estoy comiendo. Pero dice que no vamos a dejar la palabra de Dios y la oración para servir mesas. Entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos a resolver? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, ¿okay? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué? Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Qué multitud? La multitud, los hermanos de la iglesia. ¿Y qué hicieron? Eligieron. Hizo una decisión, una votación, y escogieron estos hombres llenos del Espíritu Santo, justos, buenos, para ser los primeros diáconos de la iglesia. Y después que la iglesia escogió, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia decidió y después los apóstoles pusieron las manos. Pero la iglesia hizo. Eso es la práctica que tenemos. ¿Okay? Tenemos un liderazgo, tenemos un pastor en el momento y tenemos 4 diáconos. ¿Okay? Eso es el liderazgo en sí de la iglesia, aunque tenemos otros hermanos que son líderes en esta iglesia de una forma o la otra. Pero el pastor y los diáconos muchas veces buscan a Dios y tienen diferentes ideas, pero lo que hacen es que los presenten a la iglesia para decidir. Eso es precisamente lo que encontramos aquí. ¿Okay? Precisamente lo que encontramos aquí. Entonces, hasta ahí, ¿qué es la iglesia? Bueno, tenemos el cuerpo de Cristo, que es todos los creyentes verdaderos, pero también tenemos la iglesia local, y eso es la parte que usted y yo tenemos mucho que ver. Cada creyente debe ser parte de una iglesia local, ¿verdad? Yo creo en la iglesia local. ¿Okay? Usted debe ser parte de una iglesia local. Yo recuerdo cuando la hermana Brenda en el principio, cuando fuimos para ser misioneros, fuimos un año ahí en la Ciudad de México, después fuimos a Puerto Rico, estamos ahí por casi 17 años. Entonces, un pastor en la iglesia donde estábamos, en Carolina del Sur, sirviendo, él siempre decía, la iglesia local,
Yo creo en la iglesia local. Entonces, pero cuando fuimos a México, ¿sabe dónde fue nuestro diezmo? A la iglesia donde asistimos en México, porque eso fue nuestra iglesia local, ¿verdad? No mandamos ahí lejos. Eso era nuestra iglesia local cuando estábamos ahí, pero ahora en México nuestra iglesia local fue ahí, una iglesia bautista independiente ahí. Y cuando salimos de ahí fuimos a Puerto Rico para servir al Señor y levantar iglesia. ¿Sabe dónde fue nuestro diezmo? Ahí. No fue a México, no fue tampoco a Carolina del Sur. Eso fue en nuestra iglesia local. Y entonces estamos aquí. Y desde el tiempo de estar aquí, nuestra iglesia local es aquí. La iglesia local. Eso quiere decir donde usted asiste, donde usted vive. ¿Okay? No en un sitio lejos. Eso puede ser la iglesia donde usted fue salvo. Amén. Pero su iglesia local es donde usted está sirviendo al Señor ahora. ¿Okay? Sumamente importante. La iglesia. La iglesia básicamente es espiritual, pero se manifiesta físicamente, corporalmente, con nuestros cuerpos, ¿verdad? Y también con nuestro, ¿cómo vamos a decirlo? Con la manifestación de nuestra vida espiritual en Cristo. Amén. All right, vamos a orar. Padre, gracias por el buen día, gracias por este mensaje que fue un mensaje sencillo. Pero, Señor, yo creo que es un mensaje importante, porque puede ser que algunos no entendían algunas de estas cosas que la Biblia nos dice acerca de la iglesia, que la iglesia es sumamente importante para ti y debe ser sumamente importante para nosotros también. Bendice cada persona aquí. Puede ser, Señor, que alguien está aquí y todavía no sería posible para esta persona de ser parte de la iglesia porque nunca ha venido a Cristo, nunca ha entendido la maldad de su pecado y cómo tiene que venir arrepentido a Cristo confiando únicamente en Él y lo que Él hizo en la cruz y su resurrección. Pedimos que en esta mañana el Espíritu Santo pone todo bien claro para traer una convicción del pecado, una tristeza para su pecado y el entendimiento que Dios les ama, Cristo les ama y quiere salvarles. Por favor, Señor, obra poderosamente en cualquier persona que no conoce a Cristo y todos los hermanos, los santos, ¿verdad? Bendice cada uno de nosotros que podemos servirte en la iglesia local. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Y una cosa final que quería decir. La semana pasada, me dieron una sorpresa con una celebración de mi cumpleaños, ¿verdad? Entonces, quiero darle gracias por todas las palabras tiernas que dijeron y también por regalos, ¿verdad? Y yo aprecio mucho todo eso, la hermana Brenda también, que ustedes son muy amables. Y es un placer para nosotros de servir aquí en la iglesia bautista de Tri-City. Amén. Ok.